Shalom hermanos, hoy vamos a hablar sobre una nueva parashá o una nueva porción de nuestra Biblia. Esta es la parashá Matot. Matot es una palabra hebrea que significa palos o báculos y vamos a tratar de entender de qué nos está hablando esta porción bíblica. En esta porción se nos muestra cómo los que van a entrar a la tierra prometida, recuérdese que ya hay un remanente que ha quedado de todos los 40 años que han estado en el desierto y está frente a la tierra prometida, en las llanuras de Moab, frente al mar, al río Jordán, y del otro lado está la ciudad de Jericó. Allí está este grupo que es el remanente que ha quedado, y el Señor les va a hablar a ellos y le dice: ellos serán instruidos como Hachén ya instruyó en la montaña del Sinaí a todos aquellos que en algún momento difamaron la palabra y se perdieron en el desierto. En este caso, Él les va a hablar a este remanente y les va a dar algunas instrucciones de cómo velar por la relación en la familia, cómo velar por las relaciones en la comunidad, cómo deben manejarse tanto en la familia, los padres, los hijos y entre ellos en una comunidad. También vamos a ver en esta porción que el Señor ordena la destrucción de los madianitas, aquellos reyes que se confabularon con los de Moab, pero que fueron los que incluso llevaron una princesa madianita para difamar la entrada del Makon Kadosh, del sitio santo. Y luego vamos a ver cómo se comportan este remanente frente a la victoria que Hachén le da contra los madianitas. ¿Qué hacen con el botín? Vamos a entender un poco todo esto. Veamos. Dice: habló Moche a las cabezas, Rosh, de los matot, báculos. Es decir, Hachén le está hablando a los líderes. En hebreo le está diciendo Rosh a los cabezas, a los que son líderes. Es decir, aquellos que son báculos, varas en las que se sostiene toda esa tribu o cada una de esas tribus. Y les dice: aquellos que son cabeza, aquellos que son báculos que sostienen a la tribu de los herederos de Israel, esta es la palabra que le ordenó Hachén. Hachén se la ordena a Moche para que Moche se la transmita a ellos. Y dice Moche: si un hombre hace un neder, un voto a Hachén, o jura en obligar su cuerpo con algún acuerdo, es decir, que ponga como voto que él va a tomar acciones en la cual su cuerpo va a quedar involucrado para Hachén, entonces le dice: no profanará su palabra, es decir, no puede haber un arrepentimiento, un echarse para atrás después que se hace un voto a Hachén que implique el obligar su cuerpo, ya sea a no comer algo, a no beber algo o a no hacer algo. Dice: sino que hará todo lo que salió de su boca, es decir, todo lo que digas como un voto, tiene que hacerlo y no puede echarse atrás con un voto para Hachén. Y luego le dice: si una mujer, esto fue para el hombre, le va a hablar hacia la mujer, dice Moshe: si una mujer está en adolescencia, o sea, está todavía niña, no se manda por ella misma, sino que tiene un padre al que debe obedecer. Y dice: si está en su adolescencia y por tanto todavía bajo la jurisdicción de la casa de su padre, y hace un voto a Hachén, si esta niña hace un voto a Hachén, o se impone ella misma una prohibición hacia ella, dice entonces: si su padre, el padre de esta niña, se enteró de su voto o de la prohibición que ella misma se prohibió, y su padre permanece en silencio después de haberla escuchado, entonces todos sus votos se mantienen. Es decir, todo lo que esa niña ha abierto su boca y ha dicho que hará en el nombre de Hachén, entonces si su padre no la corrige, se mantiene en silencio, está aprobando esos votos. Así que esos votos se van a mantener, y cualquier prohibición que ella se prohibió a sí misma mediante ese voto permanecen y tiene que cumplirlos. Dice: pero si el día que él se entera, el papá, se entera a su padre y lo abole, es decir, abole, no hace que esa niña cumpla su pacto a Hachén o su voto a Hachén, en el día en que él la escucha, es decir, la niña
desarrolló o abrió su boca para hacer un voto a Hachén, el padre la escucha y siente el padre la responsabilidad de decir que no debe hacer eso porque no está de acuerdo con lo que esa niña va a hacer con su cuerpo para Hachén. Entonces el padre puede prohibirlo en ese día si la escucha, y su voto o su prohibición, lo que haya establecido esa niña, sobre su cuerpo no se mantendrá vigente y Hachén la perdonará. Es decir, el cabeza de familia, el padre, tiene la responsabilidad de velar porque los votos no sean algo relajado dentro de la familia, sino que si es un voto consciente, se cumpla, y si es un voto que puede incluso causar un problema a uno de sus hijos, entonces el padre puede ese día y solamente ese día exponérselo a Hachén y cancelar ese voto, y Hachén lo perdonará. Entonces aquí estamos hablando de los que son cabeza, de los que son matot, báculos, es decir, los que en la familia, en su tribu, tienen la responsabilidad de guiar, tienen la responsabilidad de hacer votos, sea mujer o sea hombre, y tienen la responsabilidad sobre sus hijos. Recuerde que contrario a la vara de Aarón, las demás varas de todos los integrantes, líderes de la comunidad de aquel entonces, la congregación de aquel entonces, fue llevada cada una de esas varas y puesta dentro del lugar santo, y en aquel momento la única vara que floreció fue la de Aarón, simbolizando que Aarón era el único que era aceptado por Hachén porque él mismo lo puso. Simbólicamente está diciendo, todos son una vara de un árbol de vida, pero aquel que es desarraigado, que es cortado del árbol de vida, y no va a florecer porque es la savia del árbol de vida el que le da vida. Entonces le mostró que Aarón, la vara de él, el matot de él, no solo floreció, sino que dio fruto, mientras que los de cada uno de las tribus, las 11 o 12 varas que se agregaron como matot de las tribus, no florecieron. El mensaje de Hachén estaba claro para ellos. Hay uno que ya está injertado en el árbol y los otros tienen que ganarse el injerto en el árbol. En este caso son varas que pueden perderse y pudrirse porque no tendrán vida. Obviamente que ellos se asustaron, pero ahora Hashem les está mostrando eso a estos jóvenes que están frente a la tierra prometida, porque ya los matot, los primeros matot que salieron desde el Sinaí, no cumplieron su parte, y ahora Hashem no quiere que esto vuelva a ocurrir, y por eso les repite y le está reiterando estas instrucciones. Así que continúa diciendo, si ella, la niña esta, ya llega a ser la esposa, se compromete con alguien y estando aún en vigor su voto o lo que profirió, que es algo que compromete su cuerpo, su ser, y su esposo se entera y no ofrece objeción en el día que se entera, sus votos se mantendrán y sus obligaciones autoimpuestas se mantendrán. Es decir, si esa niña que estaba bajo la jurisdicción de un padre porque no tenía la mayoría de edad, y hizo un voto y su padre se lo aceptó, y esa niña llega con ese voto a hacer un compromiso matrimonial, a casarse con alguien, el esposo, el día que se entere, que ella se lo diga, él puede objetar ese voto, pero si no lo hace, esos votos se mantendrán y sus obligaciones que haya tomado esa joven se mantendrán. Pero si su esposo expresa un desacuerdo en el día que él se da cuenta, que él lo escucha, posiblemente de la boca de su esposa, él anulará el voto que está sobre ella y la obligación a la cual ella comprometió su cuerpo, y Hachén la va a perdonar. Es decir, puede ser que una joven haya hecho un voto de castidad y ahora se ha casado, el voto no tiene por qué continuar, y el esposo, cuando se entere, puede pedir a Hachén que ese voto de castidad sea cancelado, si no, no van a tener hijos. Entonces, de esta manera Hachén la perdonará. Dice, con respecto al voto de una viuda, si una viuda hace un voto o una divorciada, cualquier cosa que ella, la divorciada o la viuda, se prohíban a sí mismo, se mantendrán para ella como un voto, ya que no están bajo la jurisdicción de su esposo
o de su padre. Es decir, en este caso, una viuda o una divorciada, la jurisdicción está por debajo de Hachén. Ese voto, si es a Hachén, no lo pueden quitar. Solo Hachén que muestre que no está de acuerdo con ese voto sería el que lo quitara. Pero una viuda o una divorciada tienen la responsabilidad de que si abren su boca por un voto a Hachén, lo van a tener que cumplir a menos que Hachén de alguna manera les muestre que no está de acuerdo con ese voto. Luego dice, si una mujer casada hizo un voto o se prohibió algo de sí misma con un juramento en la casa de su marido, es decir, esta es una mujer casada, que en la casa de su marido se le ocurre ahora hacer un voto a Hachén. Y dice, y si su esposo escucha aquel voto, pero se mantiene en chalón con ella y no expresa desacuerdo, es decir, está de acuerdo en lo que está escuchando, que está haciendo ese voto, esa su esposa, entonces todos sus votos u obligaciones quedarán firmes. Es decir, si el esposo la escucha haciendo un voto que puede afectar a la familia y él se queda callado, esos votos van a continuar y Hachén los va a hacer que se cumplan. Pero si su esposo los anula en el día que él escuchó, entonces cualquier cosa que ella haya dicho, sus votos u obligaciones que comprometieron su cuerpo, su esposo los anula y Hachén lo olvidará. Es decir, el esposo tiene un tiempo, que es ese mismo día, para determinar si está de acuerdo con el voto y pedirle a Hachén que él está en chalón y continúe él está en chalón con su esposa y acepta el voto. Pero si no está de acuerdo con el voto que se hizo o que hizo su esposa, él en ese día tiene que expresarlo a Hachén y Hachén lo anulará y lo olvidará, la perdonará. Todo voto y todo juramento que ella hizo para afligir su nefesh, es decir, una esposa, su cuerpo, que haya hecho un voto para afligir su cuerpo, ya sea de ponerse algo, ya sea de quitarse algo, ya sea de marcarse algo, lo que haya pedido para su cuerpo, su marido puede aprobarlos o su marido puede anularlos. Si su marido permaneció en silencio durante todo el día hasta el siguiente día que comienza por la noche, para los hebreos, entonces ha ratificado todos los votos y prohibiciones que están pendientes sobre ella. Si él se queda callado todo el día hasta la tarde-noche siguiente, entonces él está aceptando esos votos que ella haya hecho. Y hay que tener mucho cuidado porque si esa esposa está haciendo unos votos que complican la situación de la relación o de la familia y el marido se queda callado, puede causar un problema familiar. Dice, los ha ratificado porque guardó silencio el día que se enteró. Así que el esposo, con el silencio que haga en el día que él se entera, puede ratificar los votos. Pero si los anula después del día que se entera, él cargará con la culpa de ella. Si es una esposa que ha comprometido una situación de ella que afecta a la familia y él se queda callado por un día, entonces el voto queda firme frente a Hachén. Pero si él luego se da cuenta que esto lo afectó 2, 3 días, una semana, un mes o el tiempo que sea después y quiere anularlos, ya no lo puede anular. Es más, lo que venga, las consecuencias que van a venir por anular ese voto a Hachén vendrán sobre él, no sobre ella. Estos son, dice, los hukim, las leyes inamovibles que Hachén impuso a Moisés entre el marido y su mujer y entre el padre y la hija, si ella es menor viviendo en la casa de su padre. Es decir, hay que tener mucho cuidado con los votos que se hacen a Hachén porque no son nada relajo. Es un tema serio hacer un voto y muchas gente habla de pactos. Hacer un pacto o hacer un voto a Hachén que salió de esta persona es un tema serio. Luego dice, habló Hachén a Moshe diciendo, vengarás a los herederos de Israel. Ahora Hachén va a pasar a otro tema después de hablar de la familia y los votos y les va a decir que hay que tomar represalias por lo que hizo los madianitas y le ordena a Hachén que tiene que ir a tomar represalias contra los madianitas. Dice, tú vengarás a los herederos de Israel contra los madianitas. Después de eso, tú serás reunido a tu pueblo. Es decir, le está diciendo, esta va a ser tu última misión, que organices al pueblo y lo envíes
a tomar represalias contra los madianitas. Y después de eso le dice el Señor, y no le está diciendo exactamente cuando termine esta guerra o cuando regresen del combate, no, le está diciendo que después, un tiempo después, él va a dormir, Moshe va a dormir y va a ser reunido con su pueblo. Luego dice, Moshe le dijo al pueblo, preparen hombres entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán contra Madián para ejecutar la venganza de Hachén sobre Madián. De cada tribu, es decir, de cada tribu, va cada matot, cada palo, cada sostén, tiene que tomar 1000 hombres a través de todas las matot, es decir, a través de los líderes van a tener que sacar 1000 hombres de cada tribu a través de todos los matot y los va a enviar a la guerra. Así que de entre los miles de hombres de los herederos de Israel, 1000 hombres de cada matot, de cada tribu, 12,000 por todos. Entonces está formando un ejército de 12,000 contra una cantidad de reyes madianitas que están listos también para el combate. Dice, fueron reunidos para la guerra. Moshe los mandó 1000 de cada tribu a la guerra, él los mandó. Y a Pinhas, el hijo de Eleazar, el Cohen, para la guerra también lo envió con utensilios, sean los vasos del mezcán, del templo, o de la tienda de la reunión, o tal vez mandó el urín, y también le entregó las trompetas que ya se habían hecho en el Sinaí para que sonaran la alarma para avanzar, congregarse y avanzar. Ellos pelearon, dice, estos 12,000 hombres contra los madianitas, como Hachén había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones de los madianitas. Ellos mataron a los reyes, fíjense cuántos reyes habían, los reyes de Midian o de Madián, junto con los otros que fueron muertos, están los reyes Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. Esto nos recuerda cuando Abraham salió a pelear contra aquellos 5 reyes y los venció con pocos hombres, pues aquí un ejército de 12,000 va a pelear contra 5 ejércitos, no se sabe cuántos tienen, pero seguramente eran muchos más que ellos, pero Hachén es el que ejecuta y toma como instrumento las espadas de los israelitas para ejecutar juicio contra estos reyes madianitas, que es lo que habían hecho era ir contra los herederos de Israel a través de la seducción de las mujeres moabitas. Dice, ellos también mataron a Balán. Fíjense, aquí está, mataron a Bilán o Balán, que es el hijo de Beor con la espada. Es decir, a este momento, todavía desde aquellas hechicerías que él lanzó desde el monte de Valpeor, ahora muestra la palabra que él se había quedado ahí aconsejando a estos reyes de cómo destruir mediante la seducción de las mujeres a los herederos de Israel. Y aquí es donde el Señor manda juicio sobre Balán y muere en la espada de los israelitas. Luego dice, los herederos de Israel tomaron cautivos a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y ellos tomaron como botín todo su ganado, rebaños y todas sus riquezas, y destruyeron con fuego todas las ciudades que estaban habitadas y sus campamentos. Ellos tomaron todo el botín, toda la gente y animales que habían capturado. Trajeron a Moshe y a Eleazar el sacerdote y a la congregación de Israel los cautivos. Ahora regresa el ejército, los 12,000, y traen cautivos todo un botín de despojos que habían quitado a los madianitas. Dice, y se presentaron ante Eleazar, ante la congregación y ante Moshe, y habían destruido el campamento de las llanuras de Moab junto al Jordán. Allí se presentaron, trajeron ese botín, y ahora mire lo que ocurre. Moshe, el sacerdote y los naziim, los líderes de la congregación, fueron a recibirlo fuera del campamento. Ojo, viene el ejército de 12,000 hacia el campamento y Moshe, el sacerdote y los naziim, los líderes, salen para recibirlos fuera del campamento. ¿Por qué? Porque ellos venían contaminados. Entonces dice, pero Moshe estaba furioso con los oficiales del ejército, los comandantes de miles y los comandantes de cientos. Es decir, el ejército de 12,000 se había dividido en comandantes de miles, que era el comandante, el matot principal,
en la tribu que comandaba y luego se habían segmentado en pelotones o en cuerpos de ejército de 100 personas y que tenían también un matot, un líder. Entonces dice, habló Moche a ellos, ¿ustedes dejaron todas las mujeres vivir? Pues estas son las que por causa de la palabra de Balán causaron que los herederos de Israel se rebelaran contra Moche en el incidente de Peor. O sea, en aquel lugar donde ellas sedujeron a muchos de los descendientes de Jacob que tuvieron que morir por una plaga producto de la indecencia y producto de la difamar la palabra de Hachén, no hacer lo que la instrucción de Hachén decía. Y dice, y la plaga brotó, claro, brotó producto de la difamación de la palabra de Hachén dentro de la congregación de Hachén. Y dice, maten a todo varón entre los pequeños y a toda mujer que haya dormido con un hombre. Ahora se ejecuta un juicio de parte de Hachén a través de Moche para que se ejecutara todo el que podía traer progenitores de estos madianitas, sea un varón o sea una mujer que esté en tiempo de fertilidad. Y dice, pero las mujeres jóvenes que no hayan dormido, es decir, las niñas que no hayan dormido con varón, manténganlas vivas para ustedes, es decir, para que las tomen como sirvientas. Dice, armen sus tiendas fuera del campamento por 7 días, porque no podían entrar porque se habían contaminado con los madianitas en la guerra. Armen sus tiendas fuera del campamento por 7 días. Cualquiera que haya matado a una persona o haya tocado el cadáver de alguien muerto, purifíquese en el tercer y séptimo días. Después, y sus cautivos también. Todo artículo, sea de piel o sea de pelo de cabra, y todo hecho de madera, tiene que purificarse. Entonces el sacerdote dijo a los soldados que habían ido al frente, este es el mandamiento, es un estatuto inamovible de la Torá que Hachén ordenó a Moche. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el latón y el plomo, es decir, los metales, todas las cosas que soporten fuego, ustedes las pasarán a través del fuego. Estas quedarán limpias, no obstante, también las purificarán con el agua de la separación, es decir, el agua que habían preparado de aquella vaca roja, de la ceniza de la vaca roja, con aguas de fuentes, y que se iban a hacer con un hisopo, con una matica, un hisopo, y se rociaba con eso y se le daba limpieza a aquel botín. Dice, y todo lo que pueda soportar el fuego lo harán pasar por agua. O sea, todo lo que no pueda soportar el fuego lo harán pasar por agua. Y al séptimo día lavarán su ropa y ustedes estarán limpios. Después de eso pueden entrar al campamento. Es decir, Moche, el sacerdote y todos los líderes de la congregación, los ancianos, los fueron a esperar a aquel ejército de 12,000 hombres. Los esperaron, le dijeron y le dieron instrucciones de lo que decía Hachén para purificarse y poder entrar entonces al campamento. Y así ellos, como así también el botín. Habló Hachén a Moche diciendo, hagan un inventario del botín. Miren lo que va a ocurrir ahora. Hagan un inventario del botín, le dice Hachén, ambos, gente y animales. Es decir, de todo lo que consiguieron, sea persona o sea animal, ustedes van a contarlo. Dice, usted, el Eleazar, el Cohen y los cabezas de la casa de sus padres en la congregación, si los líderes de la congregación, los ancianos, y divide el botín en 2 partes. Solo Hachén sabe que es un botín que se puede dividir perfectamente en 2 partes. Nadie sabe eso, pero Hachén lo sabe y se lo dice. Y les continúa diciendo, la mitad de ese botín va a ser para aquellos que salieron a la guerra y la otra mitad para el resto de la congregación. Así que aquí uno se pone a pensar, ¿cómo es que el Señor le da la mitad? Muy bien a aquellos que fueron a la guerra, pero los que no fueron a la guerra también le da una mitad, un 50% del botín. Y la razón es muy sencilla, mi hermano, porque todos estaban en guerra. Unos estaban en una guerra física, espada y lanza, y otros estaban en una guerra espiritual, en oración, en el campamento. Así que Hachén, siendo justo, parte ese botín en 2 mitades iguales y entrega una a los 12,000 hombres que fueron a la guerra y al resto de la congregación que se quedó peleando una guerra espiritual en oración. Entonces dice, recoja un tributo para Hachén de los hombres que fueron a la guerra. Va a decirles ahora
que todos les tienen que entregar un tributo a Hachén, porque es Hachén el que gana las guerras, no son ellos. Hachén les entrega al enemigo en sus manos, porque es él el que gana las guerras. Él nos lo ha dicho, esta guerra no es de ustedes, es de Hachén. Entonces dice, recoja un tributo para Hachén de los hombres que fueron a la guerra, una pieza en 500 de personas, de bueyes, de asnos y ovejas. Es decir, que van a recoger de cada pieza que tengan, van a tener que sacar 500 para Hachén. Dice, lo que recoja de esta mitad lo darás a Eleazar el Cohen como una porción kadosh para Hachén. Es decir, de esos 500 que le han tocado, si eran 1000, 500 son de Hachén, van a ser entregados a Eleazar, pero no son de Eleazar, son de Hachén. ¿Para qué? Y de eso Hachén con seguridad le va a dar una porción a Eleazar. Observe que aquí no está hablando de diezmo, está hablando de un botín tomado en la guerra. Dice, de la mitad de los herederos de Israel, es decir, de los que se mantuvieron en guerra espiritual, tomarás uno de cada 50 seres humanos, así como vacas, asnos, ovejas y todos los animales, y los darás a los levitas. Es decir, a los que están en la guerra espiritual también van a entregar y van a entregar más. ¿Por qué? Por los que fueron a la guerra, sí se les va a tomar menos porque tuvieron más riesgo, estuvieron en una lucha física. El que estuvo en una guerra espiritual, pues estaba todavía en la cobertura del campamento, en la seguridad de Hachén, pero va a tener que dar más por esa seguridad de Hachén. Después dice, de la mitad de los herederos de Israel tomarás uno de cada 50 seres humanos, vaca, asno, oveja, lo que hayan traído, y lo darás a los levitas. Los de que fueron a la guerra le dan al sacerdote, es de Hachén, pero se lo dan al sacerdote, y los que se quedaron en la guerra espiritual se lo dan a Hachén, pero se lo van a dar a los levitas, que porque son los levitas los que en estas guerras espirituales guardan el Mizcán, el tabernáculo, son los que guardan la entrada al tabernáculo de Hachén. Así que dice, Moshe y el sacerdote Eleazar hicieron como Hachén ordenó a Moshe. El botín, aparte de los soldados habían saqueado, fue de 675,000 ovejas, 72,000 reses, 61,000 asnos, 32,000 personas por todo. O sea, todo eso era una gran cantidad de personas y animales, y esto dice 32,000 personas, que consistía de mujeres que nunca habían dormido con un hombre, es decir, de niñas que habían el Señor perdonado y que ahora las estaba entregando como siervas de los guerreros y de los es decir, de todo el pueblo de Israel. De todo el pueblo de Israel, que estaba compuesto de los que salieron de los lomos de Jacob y de toda aquella multitud mixta que había salido de Egipto. Dice, de la mitad de la porción de los soldados que salieron a la guerra eran 375,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros, y les tocó 16,000 mujeres a los hombres de guerra. A los que fueron a la guerra, su mitad, que corresponde a 420,000 unidades, sea de animales, la suma de animales, cabezas de ganado y burros y mujeres, sumó 420,000, porque el total del botín compuesto era de 840,000 unidades. Entonces lo reparten en dos, 420,000 unidades a los que fueron a la guerra y 420,000 unidades a los que estuvieron en guerra espiritual. Así que Moshe dio la ofrenda terumá, así que ahora de los asnos 30,500, y de aquí van a sacar una porción que se le va a dar al sacerdote Eleazar, como Hachén le ordenó a Moshe. De eso van a sacar 1 en 500. Es decir, una porción que puede ser aproximadamente el 2% de eso, de los que fueron a la guerra, eso es lo que van a tener que entregar. Ahora bien, de la mitad entregada a la congregación que estuvo en guerra espiritual, Moshe los separó de los hombres que fueron a la guerra, porque estaban estos en guerra espiritual,
De la mitad, que son 420,000 unidades, les va a tocar 337,500 ovejas, y de eso van a dar un tributo del 50%, que son 6,750. Si usted observa, el tributo a Hachén de los que fueron a guerra en ovejas fue de 675 ovejas, a pesar de que tienen la misma cantidad que estos, y acá estos, como estaban solo en guerra espiritual, entregan más. De las cabezas de ganado le tocó la misma cantidad que a los de que fueron a guerra, pero igual entregan más, 720, mientras que los que fueron a guerra van a entregar nada más 72 cabezas de ganado. Con esto Hachén está mostrándonos la justicia de él. Como estos fueron a la guerra, entregan menos. Como estos estaban en guerra espiritual, con la seguridad de él, entregan más. Entonces dice, de los burros, así también entregaron 610 burros de los 30,500 que le tocaron, y de las 16,000 mujeres que le tocaron, 320,000 fueron de tributos Hachén, que eran niñas que iban a trabajar en el tabernáculo, en la tienda de la cita. Entonces, algo muy interesante que pasa a mostrarnos el Señor es que los oficiales a cargo de los miles que pelearon, o sea, los matot que salieron a la guerra, los comandantes de miles y los comandantes de cientos, que respondían a los de miles, se acercaron a Moche y le dijeron, miren lo que van a decir, tu sirviente han contado a todos los soldados bajo nuestro mando, y ni uno de nosotros falta. Producto de lo que están diciendo la Moche y del agradecimiento que tienen para Hachén por haberlos devuelto con vida, que ninguno fuera muerto o herido, dice, trajeron una ofrenda para Hachén. Lo que cada hombre ha obtenido de joyas, manillas, brazaletes, anillos de señal, aretes y cintos, para hacer una reconciliación por nosotros delante de Hachén. Moche y Eleazar el Cohen aceptaron su oro y todas las joyas. Es decir, aquellos hombres muestran un comportamiento totalmente diferente a los que salieron de la montaña del Sinaí, que oyeron todas las leyes y aceptaron un pacto. Estos, que son los descendientes de ellos, que son el remanente, tienen un comportamiento ante Hachén de agradecimiento, porque Hachén le entrega sus enemigos tal cual se los dijo. Y no cuestionan si Hachén le dijo, vayan y ataquen a los madianitas porque yo se los entregaré. Ellos fueron obedientemente, y como fueron obedientes, ni uno fue afectado de herida o de muerte. Y por tanto, ahora agradecen a Hachén con lo que Hachén les entregó, que es ese botín, lo más preciado del botín, van y se lo entregan a Hachén. Todo el oro, todas estas ofrendas, trumá, que los comandantes de miles y los comandantes de cientos aceptaron para Hachén, pesaba 16,750 shekels, es decir, una cantidad de oro tremenda de ese tiempo. Los soldados, sin embargo, tomaron el botín que encontraron para sí mismos, es decir, los comandantes son los que asumieron la responsabilidad por sus hombres de ofrendarle a Hachén por la vida de sus soldados. Los soldados no fueron comprometidos a llevar una ofrenda a Hachén, sino sus comandantes. Y de eso hasta eso tuvieron cuidado sus comandantes, de que fueran ellos los que ofrendaran, y que sus soldados, que recibían posiblemente menos, tuvieran en cuenta que se quedaran con todo lo que habían entregado para ellos como botín. Y dice, Moche y Eleazar el Cohen tomaron el oro de los comandantes de miles y de cientos, no de los soldados, y lo trajeron a la tienda de cita como recordatorio para los herederos de Israel delante de Hachén. O sea, como un recordatorio de que si Hachén te lleva a una situación difícil, y si él te dice que puedes ir a esa situación difícil y sales bien parado de esa situación, porque así lo quiso Hachén, lo correcto es que vayas a agradecer a Hachén, aunque sea doblando tus rodillas ante él. Eso es lo que está diciendo, y nos lo está dejando aquí como un recordatorio. Aquellos que son comandantes, aquellos que dirigen sus casas y han tomado una situación y a Hachén los ha sacado libres de esa situación, deben venir ante él y a postrarse como lo hicieron estos soldados. Es decir, por eso esto es un recordatorio de esos líderes que se postraron ante Hachén y entregaron lo mejor de sus tesoros. Luego dice, los herederos de Rubén y los herederos de Gad tenían gran cantidad de ganado. Cuando ellos vieron la tierra de Yaser, la tierra de Gilead, que eran buenas para ganado, los herederos de Gad y los herederos de Rubén
vinieron y hablaron con Moché, con Eleazar el Cohen y con los Neziim de la edad, con los líderes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Hezbón, Eleagel, Nebo y Beón, y la tierra que Hachén conquistó delante de la congregación de los herederos de Israel, es tierra de ganado y tus sirvientes tienen ganado. Fíjense, ahora que se ve, después que los madianitas son derrotados, se ve esa hermosa tierra que está ahí, buena de pastizales. Entonces ellos le dicen: esta tierra que conquistó Hachén, no ellos, miren cómo reconocen, esta tierra que conquistó Hachén delante de la congregación, a nosotros nos gustaría, le están diciendo los herederos de Rubén y los herederos de Gad a Moshe, que se las entregue. Y dice: si nosotros hemos hallado en gracia inmerecida delante de tus ojos, le hablan a Moshe, deja que esta tierra sea dada a tus siervos como posesión y no nos hagas cruzar el Jordán. Ellos están pidiendo la misma tierra, el mismo territorio donde se encontró a muchos años atrás Jacob y Labán hicieron un altar de pacto de no agresión, donde Labán lo llamó en arameo, que era su idioma, llegar Sabupta, pero Jacob lo llamó Galad, Gilead o Galad. Así que ellos están tomando todo ese territorio de Galad, lo están pidiendo, no lo están tomando. Después que los madianitas son sacados, se dan cuenta que este territorio es bueno para el pastaje y ellos tenían animales de pasto y se lo piden a Moshe. Y miren la reacción de Moshe. Moshe respondió a los herederos de Gad, y a los herederos de Rubén: ¿van a la guerra sus hermanos mientras ustedes se sientan aquí? ¿Y por qué están tratando de desanimar a los herederos de Israel para cruzar a la tierra que Hachén les ha dado a ellos? Es decir, Moshe se incomoda porque el Señor no mandó que se quedaran en esa tierra. El Señor mandó a que cruzaran el Jordán y tomaran la tierra de Canaán, no esta tierra de los reyes madianitas. Pero ellos querían esa tierra, así que Moshe se incomoda porque están haciendo algo parecido a lo que hicieron aquellos espías que fueron a la tierra, la exploraron y regresaron diciendo que esa no era una buena tierra cuando Hachén dijo que era la tierra prometida. Ahora ellos no quieren aparentemente cruzar y Moshe se incomoda y empieza a contarle lo que pasó con sus padres cuando él los envió o ellos entraron a explorar la tierra. Dice: esto es lo que sus padres, o sea, están haciendo lo mismo, le está diciendo. Esto es lo que sus padres hicieron cuando yo les mandé desde Kadesh Barnea para ver las Haaretz. ¿Por qué? Porque cuando ellos subieron al valle de Escol y vieron las Haaretz, ellos se desanimaron el corazón de los herederos de Israel. Es decir, en vez de traer la confirmación de la palabra de Hachén, que es firme y verdadera e inmutable, vinieron prácticamente diciendo que Hachén era un mentiroso. Entonces, ahora Moshe está viendo que estos están haciendo algo muy similar. Y dice: el enojo de Hachén se encendió en ese día. Y él juró diciendo: ninguno de los hombres de 20 años de edad mayores que salieron de Egipto verá la tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos no me han seguido completamente a mí. Es decir, Moshe les está contando lo que ya sucedió por desechar la palabra, por difamar la tierra que Hachén le está dando, y ahora pareciese que estos, al querer una tierra fuera del territorio que Hachén está dando, están otra vez difamando la tierra. Y le dice: no entrarán excepto Caleb, hijo de Jefuné, y el kenicita, o sea que era Caleb no era de los herederos de Jacob, sino un gentil de kenicita. Y dice: también entrará de aquellos Yehoshua ben Nun, porque ellos han seguido a Hachén. Es decir, de aquellos 600 y tantos miles de hombres de guerra que partieron hacia la tierra prometida y después difamaron la palabra de Hachén diciendo que eso no era una tierra buena, entonces todos murieron excepto Caleb, el gentil kenicita, y Yehoshua, llamado también Josué ben Nun, porque ellos sí aceptaron la palabra y se mantuvieron que esa era la tierra prometida que Hachén había dado y que era buena.
Así que la furia de Hachén, le sigue contando Moshe, se encendió contra Israel y los hizo vagar en el medio del desierto por 40 años hasta que toda la generación que había hecho mal, que había difamado la palabra de Hachén, quedó consumida. Eso se lo está contando a ellos para que vean, no cometan el mismo error. Si Hachén dijo crucen el Jordán sin cuestionar, pero era tan grande los deseos por esa tierra que era hermosa para el pastizaje y buena para los animales, ellos querían tomarla. Esto es como lo mismo que hizo Lot con Abraham. Y dice, porque si ustedes se vuelven de él, de Hachén, él los dejará en el desierto otra vez y así ustedes causarán la destrucción del pueblo. El temor de Moshe era que el Señor se disgustara nuevamente y en vez de entrar, ya que están ahí listos para entrar, el Señor cerrara las puertas y los devolviera nuevamente al desierto. Dice, pero ellos vinieron y le dijeron, ¿quiénes? Los hijos de Gad, de Gad y de Rubén vinieron a Moshe y le dijeron, mira, nosotros edificaremos vallado para nuestro ganado y nuestras ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros mismos estaremos armados y listos para la acción, para marchar a la cabeza de los herederos de Israel. Es decir, le están diciendo a Moshe, Moshe, tú no te preocupes porque nosotros que somos el matot de estas familias, iremos a la cabeza y hasta que no veamos que todas las tribus, todos los matot tomaron sus posesiones, no regresaremos a esta tierra que estamos pidiendo. Y le dicen, nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas aquí, de este lado del Jordán, y a causa de esta gente vivirán en ciudades fortificadas. Sin embargo, no regresaremos, los líderes, los matot, están diciendo esto de Gad y de Rubén, no regresaremos a nuestras casas hasta que todo hombre entre los herederos de Israel haya tomado posesión de su tierra de herencia y nosotros no tendremos herencia en la tierra de Canaán, sino acá en la tierra de Gilad. Nosotros no tendremos una herencia con ellos en el otro lado del Jordán, al oeste, porque nuestra herencia ha caído a nosotros en este lado del Jordán al este. Habló Moshe a ellos y les dijo, si ustedes hacen esto, es decir, si van a la cabeza como líderes de los comandantes de miles, si ustedes se arman para ir delante de Hachén a la guerra, y si todos sus soldados cruzan el Jordán delante de Hachén hasta que haya echado a sus enemigos delante de él, y si la tierra ha sido conquistada delante de Hachén y solo después de eso ustedes regresan, entonces ustedes estarán sin culpa delante de Hachén. Estaban haciendo un voto y el Señor les dijo, en este caso Moshe escuchó, no reclamó contra el voto, lo aceptó, ahora el voto está firme para Hachén y dice, y esta tierra aquí será suya para poseer delante de Hachén. Pero si ustedes no hacen, es decir, no cumplen su voto, entonces habrán pecado contra Hachén y deben entender que su pecado los perseguirá. Luego le dice, edifiquen ciudades para sus pequeños y vallados para sus ovejas. Luego hagan lo que salió de sus bocas. Los herederos de Gad, los herederos de Rubén dijeron a Moshe, tus siervos harán lo que mi Señor ordene. Nuestros pequeños, mujeres, rebaños y todos nuestros animales estarán aquí en las ciudades de Gilad, pero tus siervos cruzarán cada hombre armado para la guerra delante de nuestros pequeños, mujeres, rebaños y todos nuestros animales estarán aquí dentro de las ciudades de Gilad. Ellos van a ir adelante de los miles, como comandante de los miles al frente y hasta que no terminen no regresarán. Luego dice, pero tus siervos cruzarán, todos van a cruzar el Jordán, cada hombre armado para la guerra, delante de Hachén para la batalla, como mi Señor ordene, para la batalla como mi Señor ordene. Así que Moshe dio órdenes referentes a Eleazar el Cohen y a Yehoshua ben Nun, a los líderes que ahora están viéndolo en lo espiritual y en lo militar, y le dice también a los príncipes, mejor dicho, a los líderes de las tribus, a los matot de todas las tribus, y les habla, si los herederos de Gad y los herederos de Rubén cruzan el Jordán contigo, cada hombre armado para la batalla delante de Hachén, y si la tierra es conquistada delante de ustedes, entonces les darán la tierra de Gilad como de ellos para poseer. Si ellos no cruzan, es decir, si rompen su voto,
no cruzan armados para hacer la guerra delante de Hachén, entonces ustedes harán que ellos tengan sus posesiones entre ustedes en la tierra de Canaán. Es decir, Moshe les está diciendo, no van a ser castigados, tienen que obligarlos a cruzar a la tierra que Hachén estableció, que es la tierra prometida. La tierra prometida no está al este del Jordán, está al oeste del Jordán. Y respondieron los herederos de Gad y los herederos de Rubén diciendo, nosotros haremos como Hachén ha dicho a su siervo, cruzaremos la tierra de Canaán armados delante de Hachén, y la tierra que nosotros poseeremos por herencia estará en el lado del Jordán. Es decir, que ellos iban a entrar, iban a ayudar a la posesión de la tierra, pero después iban a salir de esa tierra e iban a tomar una tierra que Hachén no les dijo que tenían que tomar, sino era la de Canaán, no la de Gilad. Así que Moshe le dio a los herederos de Gad y a los herederos de Rubén y también a la media tribu de Manasés, que luego se va a unir para quedarse en el este del Jordán. Dice, él les entregó el reino del rey Sihón de los amoritas y el reino de Og de Basán, el reino de Basán, y la tierra y sus ciudades dentro de la frontera junto con sus pueblos alrededor. Los herederos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Bayit Nimra, Bayit Arán, ciudades fortificadas y también vallados para ovejas. Los herederos de Rubén edificaron Hesbón, Elealel, Kiriatim, Nebo, Balmeón, y tomaron cuidado de cambiar estos dos últimos nombres, el de Nebo y el de Balmeón, porque eran nombres de deidades, de potestades satánicas, que así eran nombradas en esa ciudad y adoradas en esas ciudades. Así que los herederos de Rubén cambian estos nombres, le ponen otros nombres y las nombraron con otros para que allí pudieran ellos edificar. Los herederos de Menashe también tomaron ciudades y las conquistaron, desposeyeron a los amoritas que estaban allí. Así que Moshe entregó todo el territorio de Gilad a los hijos de Manashe, y también ellos habitaron allí. Yair, el hijo de Manashe, también capturó aldeas y las llamó Jabot Yair, aldeas de Yair. Nová fue y capturó a Kenat con sus aldeas y la llamó Nová, como él mismo, conforme a su nombre, como memorial para los herederos de Israel. Es decir, tomaron un territorio que el Señor realmente no se los había dado, porque el territorio que el Señor les está dando es en el oeste del Jordán. Aquí está el Jordán, y todo esto era lo que el Señor les estaba entregando, pero ellos quisieron tomar este territorio de Gilad que está al este del Jordán, y ahí se establecieron. Después que conquistaron, se salieron de la tierra, se salieron de la cobertura que Hachén les estaba dando. Y aquí hoy día es interesante ver cómo en Nebo, que es el nombre del cerro este que observan aquí, es Nebo donde Moshe dice que vio la tierra prometida. Aquí se subió en su momento Moshe. Miren el simbolismo que establecieron hoy en Jordania, que así se llama ahora esa tierra, tierra de Jordania. Allí establecieron un tótem que representa, según ellos y según el diseñador italiano que lo hizo, un símbolo del tema de la serpiente, pero en realidad es un simbolismo de Nebo. Nebo era el dios patrón de la sabiduría, que también era llamado Hermes en los griegos y Mercurio en los romanos, y también era llamado Tot en los egipcios. La misma deidad que se movía y que es representada por un joven que lleva alas y lleva esta misma figura que está aquí, es la que está hoy día regiendo en Nebo. Y este mismo Dios es el mismo que tenían los egipcios. Así tendrían a Nebo y así tendrían a Balmeón, dos potestades que los herederos de Israel, cuando toman estas tierras, les cambian el nombre, pero las potestades siguieron allí hasta el día de hoy.